Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Fíjense que pues hoy vamos a platicar un poquito sobre pues cómo los partidos políticos poco a poco se están aferrando al poder. En este caso pues es algo que es inevitable. Imagínense el gobernar un municipio. Hay municipios que son por sí solos son muy ricos, muy vastos, o sea, y tienen mucha población, y es el caso de las zonas conurbadas, de las capitales, de las alcaldías de la Ciudad de México, en la cual pues es un trampolín, pues en este caso lo ven político hacia una diputación local, una diputación federal, una senaduría local, una senaduría federal, y sobre todo pues aspirar para ser gobernadores, aspirar para ser presidentes de la República. Pero ahorita, como yo les decía, pues en este caso el botín de guerra son los recursos del erario público de los municipios, de los estados, en este caso también de la senaduría, las diputaciones, y estar en las secretarías de Estado. Fíjense que, pues desgraciadamente, hay un dicho, ¿no? Entre más les des a la gente, en este caso, no es hacia la clase más humilde, sino a la gente que, pues de alguna manera, está en la clase media y accede a puestos gubernamentales en donde pues son sueldos pues buenísimos. eh, Les das más, quieren más. Entonces, realmente yo siento, o sea, desde mi punto de vista, el problema ya está en que sinónimo de clase media, y yo, ojo, yo caí también en esa situación cuando voté por Vicente Fox, que en su momento pues me identificaba con ese señor porque pues que era empresario. Fíjense lo que son las cosas. De alguna manera uno veía un Guanajuato pues nada más lo turístico, y pues parecido, muy parecido hacia las condiciones en el Estado de México, en la Ciudad de México. Entonces pues piensas, o sea, yo pensé en ese momento cuando voté por el señor Vicente Fox Quesada, pues que no, pues que sí, que todo México estaba a ese nivel y que podía, pues en este caso, quitar al PRI, quitar totalmente todo lo que estaba mal. Pero, oh sorpresa, que pues empezó su mandato, empecé a ver que pues nada más llegaban puros guates. Imagínense por ahí, en aquellas épocas tuve unos compañeros de la universidad que estaban en el PAN, y pues inclusive hasta en esos momentos se hablaba de política, y todavía pues de repente hablaba de políticos panistas y que estaban por ahí. Pero fíjense lo que son las cosas, ¿no? Mientras para acceder a un trabajo pues tienes que someterte a ciertos requisitos, papeles, exámenes y demás. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que de repente donde yo había entrado, pues de repente me encontré a uno de estos compañeros que trabajaba, o sea, que llegó a trabajar donde yo estaba, y pues dices, ah, caray, pues, o sea, una gran diferencia que tú recorriste hacia entrar vía convocatoria y papeles y demás, y como de repente entró, ¿no? Pero, y ya empezamos a platicar, pero me empecé a dar cuenta que realmente, pues lo único que querían era reproducir gente con ese tipo de modelo, ¿no? Entonces, pues me empecé, ya desde antes me había dado cuenta de que pues había una gran desigualdad. ¿Por qué? Porque mi familia pues proviene también del campo, y en este caso pues de lugares muy humildes,
en el interior de la República, pero pues poco a poco empiezas ya a ver la realidad en donde pues son un grupo, son un núcleo. Y si tú quieres pertenecer a ese grupo, ese núcleo, pues tienes que, en este caso, contribuir, ir a sus reuniones, ir a las asociaciones y te vuelves parte de. Entonces, todo esto les platico porque a final de cuentas, uno cuando crece, cuando está, en este caso, adquiriendo la experiencia de una vida laboral productiva en relación a una carrera, te das cuenta que las gentes más poderosas pues son las que están respaldadas por un sistema, ¿no? En este caso ese sistema pues se llama PRI, se llama PAN, y en ese momento pues estaba el PRD, estaba un Andrés Manuel López Obrador que entró a la Ciudad de México y se empezaron a ver ciertos cambios, que las pensiones de adultos mayores, que las conferencias en la mañana, que las multas y poco a poco se empezó a destacar. Y fíjense lo que son las cosas, ¿no? La delegación Cuauhtémoc, ahorita alcaldía, y las delegaciones, alcaldías, claro, que había ganado el PRD, pues empezaba a notar cosas distintas, por lo menos estaba pintando de colores distintos, por lo menos había anuncios en cada uno en los parques, vialidades, entonces se empezaba a orquestar algo distinto. Eh, pero en ese entonces pues nunca la alcaldía Miguel Hidalgo, que en este caso pues es una conglomeración de clase media panista, que hoy en día pues ya regresó a la coalición, que pues un Frankenstein, ¿no? PRD, PAN, PRI, que realmente pues no se sabe realmente qué corrientes son. Lo interesante aquí es que vamos a ver la cara del panismo, el PRI y el PRD en uno solo, y pues vamos a ver si los recursos van a fluir, ¿no? Porque ellos van sobre los recursos. Acuérdense que estos partidos es los recursos. Y también pues un panismo que se empezó a arraigar en aquella época, se arraigó en Querétaro, se arraigó en Guanajuato, se estaba arraigando también en Jalisco, precisamente, y también pues Nuevo León, ¿no? O sea, precisamente los lugares de las clases medias, Chihuahua. Acuérdense que el primer gobernador fue Apel Rufo del PAN, entonces era un movimiento pues distinto. Inclusive pues pensaba yo que realmente sí el PAN era un cambio, pero poco a poco cuando ya empezó Vicente Fox, me acuerdo que esos retos que decía que no iba a cambiar este país y que no, y se empezaba a ver de los candados de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial, inclusive hasta que llamó a esa gente, no, pues cómo me voy a dejar amedrentar por un puñado de ancianos, y pues eran cosas, o sea, que de repente entre el ranchero que retaba el sistema, pero pues a final de cuentas terminó siendo doblegado por el sistema y terminó en este caso haciendo lo que en este caso le dictaba a Estados Unidos, y que le dictaba pues totalmente la plana quien se orquestaba, y que ya había indicios de que era el jefe Carlos Salinas de Gortari y demás. Bueno, amigos y amigos, así pasó, llegó Felipe Calderón, impuso a Felipe Calderón, no dejó llegar a López Obrador, después Felipe Calderón, pues pues de alguna manera el PRI regresó con el apoyo de los empresarios, de todos los medios, pero pues vieron en él un muy buen títere para sus intereses, y llegamos hasta lo que ahorita tenemos, en donde pues los empresarios, la clase política, los conservadores, los intelectuales orgánicos, los grupos de poder también antagónicos de antes de el PRI, PAN y el PRD, o sea, bueno, antes por sus propios partidos, ahí estaba el Verde Ecologista, ahí estaba Nueva Alianza y demás, pero a final de cuentas regresan. ¿Qué vamos a hacer ahora que regresen? ¿Qué vamos a hacer ahora sí que
quiera o no la gente, o sea, a lo mejor nuestros vecinos, nuestros eh, integrantes de nuestra familia, que pues de alguna manera pues sí recibieron esos, vendieron su voto, recibieron esos beneficios y demás, pues a final de cuentas pues ¿qué va a pasar? O sea, se nota, ¿no? Entonces pues realmente pues la relación pues si se fijan pues es distante, pero más distante también es pues la gente que también de Morena, pues que en este caso que perdieron posiciones, hablo de las presidencias municipales, de las alcaldías, acá en la Ciudad de México, Estado de México y también, hablemos también de Hidalgo y de Puebla, la selección Hidalgo y Coahuila en las elecciones del año pasado, donde pues la maquinaria del PRI se manifestó, pero pues en este caso una de dos, Morena no quiso ver, la soberbia les ganaba, o pues en este caso pues hay gato encerrado, ¿no? Hay gente que está adentro, hay chapulines, hay infiltrados, y a final de cuentas yo les voy a decir una cosa un poquito más fuerte. A lo que quiero llegar es que dentro del movimiento, dentro de Morena, pues tenemos a gente como Monreal que de repente esas declaraciones de que sí que apoyó a la candidata del PRIAN, PRD, porque no se llevaba bien con los mismos de Morena y que estaba en Morena y salió, se fue para este movimiento y ganaron las alcaldías y pues ya sabemos que también hubo un fraude en la Ciudad de México y acá en el Estado de México. Yo en otros videos más atrás yo le demostré pues que realmente que era lo que pasaba. Hubo compra de votos, apoyos, pero al final de cuentas se organizaron. Le ganaron a la estructura de Morena, que también, pues como les digo, o sea, la soberbia pues los mató. Pero la pregunta es esta. Fíjense que los jóvenes, pues están volviendo, pues de repente a políticos les está ganando precisamente las mentiras, una mentira que la cuentas muchas veces, pues se vuelve realidad. Y eso que es un hecho, o sea, realmente ustedes cuéntenle a los más jóvenes, a los niños, inclusive a sus hijos, a sus sobrinos, con quien tengan, cuénteles una situación muchas veces que aunque no sea verdad, llega un momento en que ellos lo repiten como verdad. Entonces es el juego que está haciendo el PRI, PAN, PRD. Y el Movimiento Ciudadano ni hablamos, ¿no? Que pues compadezco al pueblo de Jalisco que con los recursos del erario público de Jalisco, pues financiaron la candidatura de Samuel García en Nuevo León y de Ulises acá en Campeche. Acá no ganaron. En Nuevo León pues la verdad es que que no hayan impugnado las elecciones, que no hayan visto, o sea, la realidad, eso realmente pues me da mala espina, me da que en Nuevo León pues en primera la candidata que escogieron debía de haber sido Tatiana Cloutier. De repente Morena dice no, vamos con esto, vamos con Clara Luz. Adrián García de la Garza pues también, o sea, se quedaron sentados como si alguien dijera, ¿saben qué? Este señor va a ser y no lo hagan de todos y pues todos están bien. Pero a final de cuentas nosotros sabemos que no es así, ¿no? Que no ganó, que fue todo comprado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son ahora sí que el peligro de que llegue este tipo de gente? Pues precisamente ese, de que de nuevo ese sentimiento de tener que aguantarte 6 años con alguien que no ganó, 3 años. Entonces, pues es algo psicológicamente que le empieza a pegar a la gente. Al igual que el tema de las reelecciones de los mismos presidentes municipales. Entonces es casi automáticamente se nos viene a la mente corrupción, nepotismo, tráfico de influencias y influyen muchas cosas que debemos de empezar a ver, ¿no? Solamente yo conozco un candidato que ha sido como 4 o 5 veces presidente municipal y por varios partidos allá en Villahermosa, Tabasco. Entonces, pues
es gente que ya está enferma, casada con el poder. Entonces, pues menos así vamos a poder salir adelante. La reflexión del día de hoy es esa, o sea que tenemos que reflexionar y tenemos que empezar a cuestionar a los partidos políticos, en este caso Morena, PT, los que hayan ido, o sea que, pues, ¿por qué no impugnaron? O sea, realmente están a tiempo. Y pues todas esas denuncias, echarlas a andar. Yo no sé hasta dónde va a llegar la FEPADE o cómo, cuál es el plan, pero a final de cuentas, fue en el 2020 las elecciones de Coahuila e Hidalgo, ahora estas, aunque le haya ido a Morena bien en otros estados, pero pues en el Estado de México y la Ciudad de México pues no fue bien. Entonces pues deben de corregir el rumbo, debemos de corregir el rumbo todos y ser más críticos y analizar qué es lo que pasó y cuáles son las perspectivas hacia dónde vamos a ir. Pues bueno, amigos y amigas, este es un video corto y espero que tengan un buen día. El mensaje es ese, no hay que soportar a estas gentes más tiempo. Si es posible, pues impulsar, ¿no? Yo de repente veo los partidos políticos, Morena, pues muy apático. ¿Será que porque en realidad es un movimiento que se hizo partido para llegar al poder y no es un partido? O sea, también es una realidad, o que algo está pasando que perdió ese encanto con la gente. Pero eso sí, hay que salir a la consulta ciudadana el 1 de agosto y pues poco a poco nos vamos enterando de ciertos hechos que nos empiezan a lastimar y que pues tenemos que cambiar definitivamente. Bueno, amigos y amigas, yo soy Peatanino Analítico, denle like a mi video, suscríbanse a mi canal, compártanlo con más personas, apriétenle la campanita cada vez que les llegue la notificación. Estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Prestige, en Telegram, Snap, en WhatsApp y en Signal. Que tengan un buen día y hasta la próxima.